el tallado de la pieza 23. Aquí ya tenemos el bloque con las medidas aumentadas en 2 milímetros a la medida final. Eh, los cortes y el procedimiento de tallado es casi similar al principio como la del incisivo central. Como ven aquí los pasos son los mismos que se han hecho para el incisivo central hasta este punto. Aquí es donde se agrega las vertientes y la cara palatina, ¿no? De modo que hasta este punto los pasos van a ser similares al incisivo central. La única variación que hay que tomar en cuenta es que la cara palatina, el corte en los incisivos era cóncavo. Para el canino va a ser recto este corte, no va a ser cóncavo, ¿no? Es la única diferencia que vamos a tomar en cuenta para el canino. Bien, ya tenemos el bloque, tenemos un total de 2 para llegar a 1,8 y aquí tenemos 1,8 para llegar a 1,6, ¿no? La medida final va a ser 1,8 por 1,6. La altura de la corona va a ser de 2 centímetros y el resto para la raíz. Lo ideal es que sea 3,5 para la raíz, pero si no alcanza, pues aprovechamos esta prominencia que tiene que estar hacia palatín. De modo que para señalar las caras y aprovechar esta prominencia, palatina tiene que quedar hacia esta prominencia para que la raíz vaya hacia ese lado. Señalamos las caras, entonces si esta es palatina, la contraria será la vestibular. Y si hacemos izquierdo, nos ubicamos en el arco y esta será mesial más cerca a la línea media y la distal más alejada de la línea media. Bien, dividimos las caras libres, vestibular y palatino, en tercios, en 3 espacios, igual como para un central. Ya hemos dicho, los pasos son los mismos que para un incisivo central, 3 espacios la corona. Y en la parte superior buscamos la línea media, esta será la línea media entre vestibular y palatino. Y de esa línea media hacia el lado vestibular tomamos unos 2 milímetros y hacemos una segunda línea, hasta ahí va a ir el corte vestibular. Comenzamos. Para vestibular el corte va a empezar en la mitad de este tercio cervical y que vaya ligeramente convexo, no plano y menos que sea cóncavo, ¿no? Tiene que ser convexo. Comenzamos ahí y vamos a cortar ligeramente convexo, no siempre a la primera, ¿no? Poco a poco hasta llegar a esos 2 milímetros antes de la línea media. Con cierta convexidad la vestibular. Ahora la palatina, aquí está la diferencia, habíamos dicho. En la palatina dejamos incluso un poquito más de un tercio del tercio cervical, 1 milímetro más tal vez arriba, y vamos a cortar recto. Este corte va a ser recto, no va a ser cóncavo como en los incisivos. Recto, esa es la única diferencia en los cortes, que este corte palatino debe ir recto, no cóncavo, ya que no hay depresión palatina. Comenzamos entonces este corte recto hasta la línea media de arriba. ¿No? En todo diente superior siempre palatino tiene que ser más inclinado que vestibular, de ahí que esta palatina llega hasta la mitad o la línea media de arriba. En cambio la vestibular está 2 milímetros antes. Listo, ya tenemos los primeros cortes, vestibular, convexo y palatino recto, plano, ¿no? Dejamos un poquito más de un tercio para el cuarto lóbulo, que en esta pieza es más desarrollado. Listo, pasamos a los lados proximales. Los lados proximales convergen hacia palatino, donde distal, que es este lado, va a ser siempre un poquito más. Tiene que notarse distal más inclinado y mesial menos inclinado. Respetando el borde, cortamos toda la cara proximal hacia palatina. Toda la cara proximal. Lo mismo en mesial, aunque menos convergente, ¿no? Pero también es toda la cara proximal. El lado distal siempre un poco más inclinado, mesial menos. Y tenemos una figura un tanto triangular, pero es un trapecio escaleno. Ya, tenemos la palatina. Pasamos a la vestibular.
Los lados proximales convergen hacia cervical, donde también distal tiene que ser más. Mesial un poco menos y distal un poco más. Esta distal un poquito más inclinado. Listo, por el corte hacia palatino y el corte hacia cervical se forma aquí una arista, como en el incisivo. Esa arista también gastamos hacia cervical, de este modo. Listo, y como ven hasta este momento tenemos el perfil o el bosquejo de un incisivo, ¿no? Hasta ahí pues parece el incisivo central. Hemos hecho todos los pasos, lo único la palatina que ha quedado plana. ¿No? Así que hasta este paso es la forma de un incisivo. Llegamos a la forma de un incisivo central, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la figura de un incisivo, distal siempre más inclinado. Bien, entonces hasta ahí los cortes. Vamos a hacer luego los detalles del borde y la palatina.